Iglesia, familia, bendiciones en esta hora y también a los amigos que nos ven. Es un gozo, una alegría de parte del Señor el poder estar nuevamente en nuestro adiestramiento, viendo cómo el Señor ha provisto todas estas herramientas para que nosotros, su iglesia, nos podamos edificar, nos podamos desarrollar hasta que podamos llegar a la talla que Él ya ha establecido. Entonces glorifiquemos el nombre del Señor por este tiempo que nos ha tocado vivir. Exaltemos su nombre por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hace continuamente para que nosotros podamos tener absolutamente todas las herramientas para que glorifiquemos y bendigamos su nombre y que por medio de todo esto su reino sea establecido y sea extendido a todos los lugares. En el nombre de Jesús, reciba entonces un saludo muy especial en esta hora. Continuamos viendo nuestro libro de adoración de la serie Edificando el Cuerpo. Hemos tenido unas semanas maravillosas aprendiendo todo lo que este libro contiene. Gracias a Dios por las personas que Él ha usado para iluminarnos de una manera especial, ¿verdad? Para darnos ese mayor conocimiento de parte de Él. Entendemos claramente que adorar es una tendencia que hay en nosotros, en todos los seres humanos, no importa su inclinación, no importa del lugar que sean todos los seres humanos, absolutamente todos nacemos con el deseo de adorar. Por eso es que buscamos a qué o a quién adorar. Pero todos, en otras palabras, podemos decir, todos los seres humanos nos encontramos adorando. Lamentablemente, algunas personas adoran lo equivocado, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Eso fue lo que Jesús le dijo a aquella mujer, ¿verdad? La mujer samaritana. Cuando nosotros entendemos lo que adoramos es que conocemos a quién adoramos. Por eso es que vemos ahora por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, cómo la gente se inclina a dioses falsos, cómo se inclina a doctrinas, a sectas, pero buscan a quién adorar, buscan a qué motivo va a pertenecer su adoración. Pero están adorando algo. Les repito, lamentablemente adoran lo que no saben, lo que no conocen. Gracias a Dios porque usted y yo sabemos a quién adoramos. Entonces el Señor nos ha creado con esa necesidad de que nosotros adoremos. Y Él ha establecido en su palabra que Él es la razón, Él es el motivo de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Podríamos buscar nosotros, ahora que conocemos al Señor, y no encontraríamos absolutamente nada mejor que Él para adorar, porque Él es la razón de nuestra vida, es el motivo más grande por el cual nosotros adoramos y glorificamos su nombre por ello. El día de hoy estaremos viendo la lección número 5 y se titula La función de la alabanza. Es una lección bastante corta, pero muy profunda, porque nos lleva a una parte muy hermosa de la Escritura, en la cual sin duda pues vamos a estar aprendiendo mucho de lo que el Señor tiene que darnos a conocer respecto a la adoración. Todo lo que el Señor nos da a conocer, hermanos, es tan profundo que podríamos estudiar, leer y nunca acabaríamos de comprender la dimensión de lo que Él nos quiere enseñar, porque es profundo. Y hoy vamos a estar viendo en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 16. Todo ese capítulo estará abriéndonos más el entendimiento de cómo el siervo, ¿verdad?, de Dios, David, hizo toda esa preparación. Y vamos a ver casi todo el capítulo. Usted puede leer todo el capítulo ahí en su casa, en Primera de Crónicas, capítulo 16, puede leer todo el capítulo. Nosotros vamos a estar viendo la mayoría de los versículos y vamos a leer desde el versículo 1
Primera de Crónicas 16. En esta oportunidad vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tierra que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Hazael sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Amén. Algo que vemos aquí, hermanos, es cómo David preparó o se esmeró, nos dice el libro, ¿verdad?, por toda esta preparación. Cómo pudo dirigir a las personas, cómo pudo ubicarlos según su función, los puso a funcionar, me imagino que según el talento que tenía cada uno, porque dice que los puso a uno, dice, a que recordasen, a otros a que confesasen y lo hacen a Jehová, pero otros también tenían instrumentos. Entonces, algo que nos deja ver esta porción de la Escritura es cómo David se puso en buen chapín, ¿verdad?, las pilas en todos estos preparativos para glorificar el nombre del Señor. Pero la preparación que tuvo David no solamente fue en lo externo, no solamente fue la logística, ¿verdad?, que conocemos muchas veces, no solamente fue una organización, mira, tú vas primero, tú después, tú vas a hacer esto, tú vas a glorificar al Señor con esto y mientras tanto ustedes van a hacer eso. No solamente fue eso, por supuesto que eso es importante, pero algo que yo veo aquí también es que David, siendo un adorador, también él personalmente se preparó. Y en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, podemos leer ahí cómo David también preparó un lugar para el arca del pacto de Jehová. Él de su corazón propuso, ¿verdad? Él mismo propuso en su corazón tener y preparar un lugar para el arca del pacto del Señor, ¿verdad? Entonces vemos cómo David no solo se organizó externamente, sino que también se preparó en su interior, porque también el corazón se prepara para adorar. Entonces yo veo aquí a alguien que está plenamente convencido a quien está adorando. Y David sabía que el Dios al que él adoraba era digno. Y por ser digno era que merecía absolutamente todo. Y todo lo que David hacía exteriormente provenía de un corazón adorador, de un corazón conforme al corazón de Dios. Y continuamos leyendo en el versículo 8, siempre en la versión Reina Valera. Dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos,
Alabad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Qué hermosa la escritura cuando dice, haced memoria de sus maravillas. Era David incitando al pueblo, ¿verdad? Incitando a todos los siervos que estaban ahí a que hicieran memoria de las maravillas del Señor. La semana pasada aprendíamos en el Salmo 42, cuando David trae al orden de Dios su alma. Y cómo David le habla a su alma. Y en los salmos podemos ver cómo David se expresaba. Y me encanta el Salmo 103, como la forma de David de hablarle una vez más a su alma. Y me llama la atención cuando le dice, alma mía, bendice a Jehová. Y añade y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén, gloria al Señor. Si usted quiere lo podemos ver rapidito. Salmo 103, del 1 al 5 dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria al Señor por su palabra. Bendice alma mía Jehová. Pues no te olvides de ninguna de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Cuántos de nosotros traemos a memoria todo lo que el Señor ha hecho? ¿Cuántos de nosotros por las noches cuando meditamos, aún estando en nuestra cama, podemos recordar y glorificar el nombre del Señor por sus maravillas? Me recuerdo cuando el Señor obró en esta situación. Me recuerdo cómo el Señor me sanó, cómo me sacó de esa situación. Recuerdo o recordemos cómo el Señor nos ha traído de proceso en proceso para Él ser glorificado, para Él ser notable en nuestra vida, para Él ser visible. ¡Ay, gloria al Señor! No podemos olvidar ninguna de sus maravillas, ninguna de las obras que Él ha hecho. Recordemos y traigamos a memoria todo lo que Él ha hecho desde que lo conocimos, y aún Él ha hecho cosas desde antes que nosotros le conociéramos a Él, porque Él ya nos conocía. Pero le invito, hermanos, a que hagamos memoria de esas maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 16. Recuerde que estamos en Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 16 al 22. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese.
Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Algo que vemos en estos versículos es cómo David está hablando aquí de cosas que ya habían pasado. Habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob. Hace mención de acontecimientos que él tuvo que haber ido a las escrituras que habían en ese tiempo. No sé si estaban los pergaminos, ¿verdad? Pero él conocía la escritura. Y ahora en día vemos personas que no saben ni qué decir cuando oran, cuando adoran o cuando alaban, porque muchas veces no conocemos la escritura. Y yo veo a un David aquí que también escudriñaba la palabra del Señor. No solamente se quedaba con lo que él podía decirle al Señor o hacer, sino que él iba a la escritura. Y cuando nosotros vamos a la escritura, aparte de que nos nutrimos, aparte de que estamos enriquecidos, hay palabra en nuestra boca, hay una palabra agradable, una palabra sazonada, sale, brota de nuestro ser la palabra del Señor, por cuanto antes la consumimos, ¿verdad? La comimos, nos nutrimos. Entonces David con solvencia podía alabar al Señor por cosas que él había hecho en el pasado. De la misma manera, cuando nosotros vamos a la escritura, vemos cómo el Señor sacó a Abraham, donde el Señor lo llevó, cómo ha bendecido su generación, cómo el Señor ha traído a sus siervos en diferente tiempo, en diferente época, y vemos eso en la escritura. Entonces podemos glorificar al Señor, podemos ver la fidelidad del Señor, podemos conocer su naturaleza, podemos conocerle a Él mismo por medio de la escritura. Cuando nosotros vamos a la escritura, entonces hay palabra en nosotros para bendecir el nombre del Señor, para exaltarle, pero también para conocerle y saber cómo Él trabaja, saber cómo es Él y quién verdaderamente es Él. El que no se ocupe en alimentarse de la escritura. Gloria a Dios por los siervos que el Señor ha levantado en este tiempo, por los ministerios. Gloria al Señor que nos transmiten la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos imparten la palabra del Señor, pero cada uno de nosotros debemos de ir a la escritura y ver lo que el Señor dice, ¿verdad? Para algunos de nosotros es más fácil ir con el hermano, con el pastor, con algún siervo, ¿verdad? Pero en realidad deberíamos de ir a la escritura. Vayamos a la presencia del Señor y ahí nosotros encontraremos respuesta. Entonces vemos cómo David también escudriñaba las escrituras. Por eso él podía afirmar acontecimientos donde el Señor era glorificado, porque él iba a conocer quién era su Dios. Seguimos entonces, hermanos, ahora vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre la gente su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Amén. La grandeza de Dios en toda la tierra. Por eso les digo, David iba a las escrituras también. Veo aquí a él contemplando la gloria de Dios en todo lo que le rodeaba. Y si vemos el versículo 25 al 29, vamos a leer: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él,
poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. David está pasando de la alabanza a la adoración, porque la alabanza y la adoración están tan relacionadas, aunque son diferentes, ¿verdad? Pero están completamente ligadas. Él empieza alabando al Señor, pero luego va más profundo, bendiciendo el nombre del Señor en adoración por lo que Dios es, por su grandeza, por su poderío, por su majestad. Exalta al Señor en adoración. Vemos luego en el versículo 30 al 35, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Gloria al Señor. Toda la naturaleza debe y alaba de hecho el nombre del Señor, y como David en su adoración, ¿verdad?, en estar exaltando el nombre del Señor, hace un llamado a la naturaleza que le alabe. Entonces, algo que veo aquí en David es que no era un canto aprendido que él tenía, sino que era un canto que yacía en lo profundo de su corazón y era exteriorizado, y no le importaba la opinión que iban a tener las demás personas al respecto de él. Imagínense cómo se podría ver una persona, ¿verdad? Alábenle los árboles, que el cielo le alabe, que toda la tierra proclame su grandeza. Alábenle las bestias del campo. ¿Se imagina a un hombre con esa expresión? Pero David reconocía de que todo había sido creado por el Señor. Y como había sido y es creado por el Señor, todo le debe de rendir alabanza y adoración a Él, porque Él es creador de todas las cosas. Veo a un hombre apasionado, veo a un hombre, le repito, no con unas palabras aprendidas, no con frases memorizadas, sino con un corazón dispuesto, porque conocía al Señor. ¿Y por qué le conocía? Porque él buscaba al Señor. Todo el que conoce al Señor es porque le ha buscado, porque ha aprovechado los recursos que Él nos ha dado, porque le ha buscado en esa intimidad, le ha buscado en adoración, le ha buscado en alabanza, le ha buscado en oración. Entonces, cuando buscamos al Señor se nota en adoración, porque recordemos que la adoración no solamente son cantos, sino que son actitudes que reconocen el señorío de Dios. Es un estilo de vida que da gloria y honra a Él por lo que Él es, porque reconozco su grandeza, porque reconozco que Él es digno. Entonces me determino a vivir para Él, me determino a servirle a Él, a que Él sea mi dueño absoluto, por ese reconocimiento de lo maravilloso que es Dios.
su integridad como Dios, su plenitud como Dios, porque Él es justo, porque Él es bueno, es creador de todo. Entonces, cuando reconozco ese señorío completo, me rindo ante Él y vivo en adoración. Amén. El último versículo que vamos a leer es el versículo 36. Nos dice el libro, el versículo 36 afirma el éxito de David en llevar a su pueblo a la adoración verdadera. Y dice este versículo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Solamente un verdadero adorador puede llevar a las personas a que adoren al Señor en espíritu y en verdad, porque ahí hay testimonio del Espíritu de Dios. Muchos podrían decirle a una persona cómo adore, pero pocos podrían mostrarle a alguien cómo se adora. Y el Señor te ha puesto a ti, me ha puesto a mí, para que mostremos cómo es la verdadera adoración, para que mostremos cómo se vive en adoración. Y veo cómo David condujo a todo el pueblo a exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? A adorar. Y el pueblo no fue renuente. Todo el pueblo dijo amén. Es decir, los llevó a la adoración, pero yo veo aquí también una función ministerial de parte de David con el pueblo, porque el pueblo no fue renuente. Y cuando alguien es renuente es cuando le dicen algo, pero no lo está viendo en la persona que se lo está diciendo, ¿verdad? Entonces David no les estaba diciendo, mire, así tienen que adorar. David les estaba mostrando cómo se alababa y cómo se adoraba al Señor. Entonces el pueblo no le quedó más que decir amén, que el nombre del Señor sea bendito. David era un adorador, hermanos, de principio a fin. Aún en medio de sus debilidades, en medio de sus errores, él pudo reconocerlos y no dejó de ser un adorador. Incluso la Escritura lo llama el dulce cantor de Israel. Imagínense el título que tiene. ¿Por qué? Porque entendía y conocía quién era la razón. El Señor nos ha levantado como Misión Cristiana del Calvario para que nosotros seamos esa expresión plena de alabanza, de adoración, pero de esa adoración verdadera. Porque si la Escritura habla de los verdaderos adoradores, quiere decir que hay adoración que no es verdadera, de la cual nosotros debemos de cuidarnos y alejarnos, porque Él ha llamado a los verdaderos adoradores. Mostremos con toda solvencia, con toda plenitud, cómo se vive en adoración al Señor. Hagamos memoria de las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Seamos esa expresión plena, seamos esa expresión verdadera de cómo se debe de adorar. Rindámonos completamente. Si aún hay aspectos en nuestra vida que necesitan gobierno, pues rindámonos completamente al Señor para que podamos tener esa adoración verdadera. Sigamos escudriñando en casa las Escrituras en este capítulo 16 de Primera de Crónica, y sé que usted va a descubrir más cosas de las que hay ahí. Pero hoy tuvimos este gran ejemplo de este siervo de David, de cómo él adoraba. Y por cuanto adoraba él como individuo, como hijo de Dios, como persona, de una forma verdadera, también podía llevar a otros a esa verdadera adoración. Mostrémosle al mundo, hermanos, a quién hay que adorar.
y cómo se debe de adorar. Amén, hermanos. Entonces podemos entender que la función de la alabanza es llevarnos a una mejor adoración, porque aún la adoración se desarrolla, ¿sabía usted?, en nosotros. Debemos de ir desarrollando la adoración para que podamos dar una adoración de excelencia, una adoración verdadera. Hay personas que tenemos alabanza y no por tener alabanza quiere decir que somos adoradores. Cuando alabamos, expresamos, decimos lo que Dios ha hecho. Hermanos, y créanme que hasta la gente inconversa alaba a Dios cuando uno les pregunta. Algunos han recibido sanidades, algunos hablan de los milagros que Dios les ha hecho, pero no adoran a Dios. Entonces, que alabemos a Dios no quiere decir que somos adoradores, pero la alabanza sí me puede llevar, me puede conducir a esa adoración excelente, a esa adoración verdadera. Entonces tiene una función sumamente importante y va estrechamente relacionada con la adoración. Alabemos, adoremos, bendigamos el nombre del Señor. Me gozo de haber podido compartir con ustedes y les bendecimos a todas las personas que nos ven desde aquí de la Nueva Unión Dolores Petén.